Ni los venezolanos, ni mucha gente en el mundo saben lo que va a pasar en esa nación. Se supone que este año hay elecciones presidenciales, pero no se sabe cuándo. Se supone que la oposición participe, pero se ha prohibido que aspire la principal candidata. Hoy vamos a explorar la situación con alguien que conoce perfectamente lo que está pasando dentro de Venezuela y también fuera, en las distintas naciones interesadas. Con nosotros se encuentra el ex embajador Orlando Viera Blanco, que fuera representante del gobierno constitucional. Bienvenido, embajador. Vamos a comenzar con esto de las elecciones. Usted vive en los dos mundos, porque como embajador pues se codeaba con la Unión Europea, en Canadá, en Estados Unidos, y también tiene el oído del pueblo. ¿Qué pasa con esto de las elecciones? Primero que debemos recordar es que estas elecciones surgen de un largo proceso de negociaciones que se han venido celebrando entre el régimen y la oposición por la intervención del Reino de Noruega y que generó el Acuerdo de Barbados. Este acuerdo dispone precisamente que las elecciones deberían celebrarse el segundo semestre de este año, pero también dispone una serie de parámetros en cuanto a que debe tratarse de unas elecciones libres, transparentes y justas. Y obviamente unas elecciones libres, transparentes y justas suponen la intervención de aquellos candidatos de oposición que han sido electos como el candidato único o la candidata única de la oposición, María Corina Machado. Ante esto hay realmente un primer incumplimiento del Acuerdo de Barbados. La señora María Corina Machado injustamente, arbitrariamente, se dice incluso que es un término antijurídico, que ha sido inhabilitada cuando, según la legislación venezolana, no puede ser habilitada una persona sin sentencia definitivamente firme en el ámbito criminal y penal. Y esto le impide ser realmente la candidata, por lo pronto, de la oposición. Supone esto un quiebre, una ruptura del Acuerdo de Barbados y, en consecuencia, supone que esas elecciones, aún celebrándose, no serían unas elecciones legítimas. Ahora se dice que hay casi 10 candidatos que han surgido, todos no tan conocidos, todos supuestamente de la oposición. Usted, como uno de los líderes de la oposición, usted representó al gobierno constitucional en Canadá y en el mundo. ¿Cómo se cambia esa narrativa que Maduro quiere crear, que aquí va a aspirar toda la oposición? Bueno, primero hay que recordarle también a la gente que en Venezuela se dio el fenómeno denominado el alacranato. Los alacranes son una serie de políticos venezolanos que aparentan ser de la oposición, que provienen de partidos de oposición y a quienes a cambio, manifiestamente, de prebendas, de inmunidad, se habla incluso de dinero, asumieron no solamente una posición aparente de oposición, que es absolutamente parasitaria con el régimen, sino que además se adjudicaron las licencias, las franquicias partidistas que les adjudicó el régimen, que les expropió a sus legítimos líderes. Ahí solamente le estoy hablando, hay al menos unos 8 o 10 candidatos para la presidencia de la República. Después existe otro tipo de oposición que no caminó la ruta de las primarias, que tienen una aspiración, digamos, demócrata, pero que no representa, digamos, un 3% de la preferencia electoral. Y finalmente está la oposición, que también está representada en la plataforma unitaria, que, digamos, se dio la tarea de organizar las primarias y que dieron como resultado la candidatura legítima, realmente representante de la oposición venezolana, que es María Corina Machado. El jueves el régimen de Maduro canceló el acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, votó a los 13 funcionarios que tenían. Este sujeto está actuando como si nada le importa y como si él fuera inmune a cualquier tipo de sanción. Bueno, ese es el gran problema, esa es la deuda histórica que aún la modernidad, los tiempos modernos, de respeto de derechos civiles, políticos y ciudadanos le debe a la humanidad. Ahí está el caso de Cuba, ahí está el caso de Venezuela y otros regímenes que se dan el lujo en las narices
del mundo que pretende ser el mundo justo, de, por ejemplo, colocar en la cárcel a activistas de derechos humanos como Rocío San Miguel, que quién sabe qué tipo de torturas ya está siendo objeto en este momento, y repito, bajo una situación donde Maduro está siendo enjuiciado, está siendo procesado e investigado en este momento por una Corte Penal Internacional en La Haya. De tal manera que mientras haya impunidad, mientras no demos con un sistema supranacional realmente eficaz para desconocer, no solamente desconocer, sino para proteger a la humanidad, seguiremos teniendo individuos totalitarios como este, que van por libre, lamentablemente atrincherados en nuestras naciones, generando este tipo de injusticias y torturas. María Corina Machado ha dicho que ella está hasta el final. Usted tiene relaciones con ella, con los líderes de la oposición, pero ¿qué rol puede tener ella en estos meses cuando se convoque? Porque todavía, usted dijo, tiene que ser hecha en el segundo semestre, pero todavía no se sabe ni cuándo van a ser las elecciones. Bueno, el régimen, por conveniencia propia, habla de hacerlas hacia el inicio del segundo semestre del año, pero usted me pregunta por María Corina. María Corina se convirtió en el nuevo líder no solamente de una oposición, es la que va a liderar realmente el proceso de transición que no se agota en unas papeletas. El tema de recuperar por la vía pacífica y no violenta la democracia, la institucionalidad, la libertad en nuestro país, pasa por removilizar un país, pasa por reencender un país, pasa por realmente convertirse en ese líder que la gente se ve motivado para salir a votar, salir a apoyarla, sea ella, sea que en un momento se vea obligada y forzada a generar en algún momento algún tipo de sustitución, pero en todo caso va a ser ella quien va a seguir liderando el proceso, van a ser ella por quien la gente va a salir a votar. Y esto está por verse, porque no es solamente un elemento, no es solamente el voto, la papeleta, la urna, es la removilización de un país fatigado, cansado y humillado por más de 4 o 5 lustros de barbarie, de tortura y de hambre. Ustedes hicieron un trabajo investigativo muy grande sobre el terrorismo cuando estaba el gobierno constitucional de Guaidó. ¿Qué es esto de tropas venezolanas en territorio colombiano, con tropas colombianas en territorio venezolano, que se dice que es para tratar de proteger la frontera? Eso parece ser la tierra de nadie y del narcoestado, ¿no? La tierra del lejano oeste. Usted ha mencionado la palabra clave. Estamos en presencia de un Estado terrorista, de un Estado fallido, de un narcoestado. Hay una denominación muy fuerte en diplomacia que es el Estado paria, un Estado que no sabe de otro modo de ejercer el poder que sembrando el miedo. Y parte de sembrar el miedo es crear alianzas con grupos terroristas, con irregulares, con grupos radicales. Venezuela es la puerta de entrada de grupos islámicos y los aliados en el mundo, como son los rusos, como son la gente de Irán, etcétera, dan cuenta de un régimen que tiene una vocación lamentablemente terrorista. Esa es la esencia de lo que hoy vive Venezuela y de lo que hoy padece el pueblo venezolano. El éxodo más grande de Sudamérica son los venezolanos, 8 millones de personas. Es como si los venezolanos... Del mundo. Sí, del mundo. Bueno, porque sí, de Cuba hay 500.000, pero es que como votaran con los pies. ¿Usted cree que lo que queda en Venezuela, los decenas de millones de venezolanos, van a estar confiados en ir a votar, van a desafiar al régimen? Le digo esto por la experiencia de Cuba, que hay una fatiga de ir a elecciones donde solamente hay un candidato. Mire, don Tomás, a mí me gusta hablar, y no por ser venezolano, sino lo digo en términos de lo que ha sido la realidad venezolana en los últimos 60 años, incluyendo estos lustros de pesadilla, de que en Venezuela el venezolano generó una suerte de virtud antropológica provocada por el petróleo. Y esa virtud antropológica es aspirar a ser feliz, aspirar a vivir en un país en sana convivencia, pero también aspirar a ser el día de mañana un profesional, a ser un emprendedor, a ser un empresario, y de hecho eso sucedió.
con todos los defectos de relegación que puede haber generado la Venezuela rentista. Esa reserva aspiracional, que no solamente aspira a la felicidad, sino que también aspira políticamente a vivir en libertad y en democracia, está latente y sembrada en el pueblo venezolano, tanto el que se ha ido y ayuda al que está adentro, como el que aún permanece en el país. Bueno, muchas gracias, embajador. Amén, hay que decir amén, ojalá, porque es lo que deseamos para su país, porque eliminado ese régimen, pues también otros regímenes dictatoriales pues sufrirán las consecuencias. Es Orlando Viera Blanco, ex embajador del Gobierno Constitucional de Venezuela en Canadá. Enseguida regresamos.